Las variables estequiométricas presentadas en este capítulo son esencialmente estas cuatro que tenemos presentadas aquí en esta imagen. Son letras griegas y cada una de ellas tiene un significado especial que vamos a explicar a continuación. Tal vez empezando con los nombres, esta letra que tenemos por aquí es la letra griega zeta. En realidad, eh, tal vez no es esa exactamente la pronunciación, pero en adelante yo seguiré hablando de la variable zeta y me estaré refiriendo a esta letra griega. Zeta I se refiere a que sería el valor zeta para la especie química I involucrada en el reactor. Después tenemos esta otra letra griega que se conoce con el nombre de nu. Es como una V, pero como con un ganchito un poco más alargado. Y a esta letra la estaremos conociendo como la coordenada de reacción. ¿Mm? Nuevamente, nu i, ¿verdad? Nu i se refiere a la coordenada de reacción de la especie química I involucrada en el reactor. Después tenemos esta otra letra griega que sería la letra delta, delta minúscula. Delta se refiere a la sumatoria de las coordenadas de reacción. Entonces, si sumamos todas las coordenadas de reacción, obtendremos el valor de delta. Algo importante de mencionar también de las coordenadas de reacción. Para los reactivos, las coordenadas de reacción serán negativas, mientras que para los productos positivas. Y finalmente tenemos la letra epsilon, también en minúscula. La letra epsilon nos expresará cuánto cambia el flujo volumétrico respecto a la cantidad de moles al inicio y al final que haya en la reacción. Entonces, de hecho, epsilon es calculado como la fracción molar de reactivo limitante a la entrada multiplicado por el valor delta. Así que estas serían las cuatro variables que nosotros vamos a tener en este capítulo y en adelante a lo largo del libro. Entonces, hablando un poquito más acerca de cada una de ellas, cuando nosotros decimos cita y, ¿a qué nos referimos? Bueno, cita va a ser un cociente entre los valores iniciales de concentración o cantidad de moles o flujo volumétrico de entrada o flujo molar de entrada de las especies dividido entre eso mismo pero del reactivo limitante. Entonces, por ejemplo, si es en cantidad de moles iniciales, que por ejemplo sería en un batch, sería la cantidad de moles de la especie I al inicio dividido entre la cantidad de moles del reactivo limitante al inicio. ¿Ok? O sea, acá abajo siempre va a ser, recuerden que A no es la especie A de la reacción, ¿verdad? No es la que nosotros designemos, en lugar de poner la fórmula molecular, designemos a una especie como la especie A. A siempre tiene que ser el reactivo limitante. Entonces tenemos que tener siempre ese cuidado porque estas fórmulas van a funcionar de acuerdo a esa convención. También yo podría decir que cita se podría calcular como si el reactor fuera de flujo, sería el flujo molar de entrada de la especie I dividido entre el flujo molar
del reactivo limitante a la entrada. Siempre, siempre, siempre aquí va a ser del reactivo limitante y siempre a la entrada. Tanto arriba como abajo va a ser para la entrada, pero siempre abajo va a ser del reactivo limitante. ¿Qué otra forma tiene para calcularse zeta? Bueno, podría ser en términos de concentraciones, la concentración de la especie I al inicio dividida entre la concentración del reactivo limitante al inicio. E incluso si esto fuera en fase gas, también se cumpliría que la fracción molar de la especie I al inicio dividida entre la fracción molar del reactivo limitante al inicio también nos daría el mismo valor de zeta. Así que vemos que pues tenemos varias formas de calcularlo. ¿Qué es lo importante en zeta? Que si yo elijo moles, abajo tiene que ser moles. Si elijo flujo molar, abajo también. Igual si pongo concentración, abajo lo mismo. Y si pongo fracción molar, abajo lo mismo. Y siempre abajo va a ser la especie A, que para nosotros A va a ser el reactivo limitante. Después, coordenada de reacción. Entonces, para eso, tal vez recordar nuestra reacción general en la que A más B producen C más D. ¿Sí? Entonces, la coordenada de reacción, ¿a qué se refiere? Es el cociente de, o es el resultado de tomar la reacción química y dividir todos los coeficientes, dividirlos por el coeficiente del reactivo limitante. Y entonces para los reactivos la coordenada de reacción va a ser negativa, mientras que para los productos la coordenada de reacción va a ser positiva. Quiere decir entonces que lo que procederíamos a hacer para hacer esta determinación, primero es ver quién es el limitante. Si ya vemos que el limitante es A, entonces procederemos a dividir todos los coeficientes de la reacción química, procederemos a dividirlos entre A. Siendo así, siendo colocado en esta forma, entonces tendríamos que, por ejemplo, la coordenada de reacción de A sería 1. Luego la coordenada de reacción de B, perdón, la coordenada de reacción de A sería menos 1, porque es reactivo. La coordenada de reacción de B sería menos B entre A. Y ya para los productos, la coordenada de reacción de C sería C sobre A, mientras que la coordenada de reacción de D sería igual a D sobre A. Entonces, nuestra coordenada de reacción para el reactivo limitante siempre va a ser menos 1, siempre va a ser ese valor. Si por alguna razón nosotros calculamos la coordenada de reacción para el reactivo limitante y no diera menos 1, sabemos que tenemos un error. Algo especial tal vez de mencionar también acá es que a veces tenemos inertes en las reacciones. Pero un inerte es una especie que no participa de la reacción. Está en el sistema reactivo porque la alimentación la trae o por alguna otra razón, pero no porque sea una especie que se consuma o que se produzca
en la reacción. Entonces, en dado caso, uno no lo incluiría dentro de las coordenadas de reacción, o si uno quisiera, en alguna forma, también podría decir que la coordenada de reacción de la especie inerte sería 0, puesto que no va a participar de la reacción química como tal. Muy bien, después la otra variable que tenemos es la variable delta. ¿Sí? Delta va a ser la sumatoria de las coordenadas de reacción. Entonces, siendo más explícito, sería VA o new A más new B más new C más new D más new I. Todavía siendo más explícito, entonces uno lo reemplazaría por cada uno entonces de estos valores que tenemos aquí. Así que delta sería pues la sumatoria de las coordenadas de reacción. Y finalmente, la última variable estequiométrica sería epsilon, que epsilon va a ser el resultado de tomar la fracción molar del reactivo limitante a la entrada y multiplicarla por delta. Entonces, por decirlo así, para obtener epsilon, yo necesito saber la composición de la alimentación y necesito haber hecho el cálculo de la sumatoria de las coordenadas de reacción. Así que ese sería el significado entonces de las 4 variables estequiométricas nuevas que se nos presentan